Vamos, póngase usted en el lugar de Eduardo. ¿Por qué yo me tengo que ir de mi casa si estas personas llegaron después? ¿Por qué yo me tengo que ir de mi casa si yo no le he hecho nada a estas personas? Ellos son los que nos están atropellando. Y él ahí tuvo conflicto con Atlin, no estaba de acuerdo con que él tenía que irse de su casa porque estas personas han decidido hacer lo que le da la gana y atropellarlos a ellos. Hola y bienvenido a Borí Hablamos TV. Gracias por sacarle su tiempo, visitar nuestro canal. Recuerde, por favor, suscríbase y al momento de suscribirse es súper importante, dale like, comente y comparta nuestro contenido. Las personas que nos ven en Instagram, en TikTok, dale por favor seguir, like, comente nuestro contenido y a la medida que pueda, por favor, comparte el mismo con personas que se puedan interesar en el tipo de contenido que desarrollamos en este canal. Bien, pasó por alto, ¿no? Una información que estamos compartiendo contigo, que fue la sentencia por parte del tribunal en determinar que se cerraba el caso eh, por daños por vicio de construcción. Vamos ahora a explicar eso. Nosotros estamos convencidos que esta situación del señor Roberto Viqueira no tuvo su origen en los coquí. Fue un problema que venía desde antes por producto de una obra del señor Roberto Viqueira, unas mejoras que éste quería hacer en su casa. Y en el proceso de hacer las mejoras, Eduardo Meléndez estuvo de acuerdo en que se llevaran a cabo las mejoras. En el proceso de las mejoras, la obra no había terminado cuando Eduardo se percata que su infraestructura está sufriendo unos daños más. La pared la movieron cerca de su terreno, quitándole terreno en la propiedad, más la construcción de una oficina de parte del señor Roberto Viqueira dentro de la propiedad del señor Eduardo Meléndez, en la cual vivía junto a Lynn Ramos Mercado. Vamos por parte. La dueña de la propiedad es Atlin. Eduardo llega después. Pero Atlin vivía allí primero, antes que el señor Roberto Viqueira y Mochaira Vicente. Ellos estaban primero. Ellos llegaron primero. Así que cuando Mochaira, junto con Roberto, deciden mudarse a aquel lugar y compran en aquel lugar, ellos llegan después. Y en el 2020 es cuando entonces le hacen el acercamiento al señor Eduardo para construir esta muralla de división. Y Eduardo estuvo de acuerdo. Como explicamos en la transmisión más reciente relacionada a este tema, en el 2021 de repente unas cámaras de seguridad que Eduardo tenía antes de que Viqueira se mudara a aquel lugar, empezaron a incomodarlo y empezaron a acusarlo de que éste estaba violentando su privacidad y su intimidad. Valga la redundancia que el tribunal consideró que esto no dio a lugar a este reclamo por parte de Viqueira. Viqueira fue en alzada y viraron el caso para el Tribunal de Primera Instancia en Ponce, el cual en el 2022 determinó que en el 2024, porque eso fue en el 2022, 2021, 2022, en el 2024 el tribunal determinó que se iba a mantener en su postura de que esas cámaras no violaban lo que ellos estaban reclamando. Así que las acusaciones en contra de Eduardo Meléndez nunca pudieron prevalecer en el tribunal. Así que todas fueron falsas en contra de Eduardo porque no pudieron probarla más allá de razonable. Así que son dos fallos en contra de esta familia que determinadamente han iniciado un ataque en contra de sus vecinos. Y no sé cómo los medios de comunicación no se encargaron de hacer la tarea que nosotros hemos hecho para no darle más foro a estas personas, pero no hay problema. Como siempre digo, cada cual que responde. Y antes de entrar en el tema, hacemos nuestro disclaimer. Esto fue un desastre. Esto fue un evento que se pudo evitar. Esto es algo doloroso para las dos familias, pero lamentablemente tenemos que aprender a coexistir como vecinos y no imponernos sobre nadie.
aprender a coexistir entre las partes. Pero le estamos colocando en la pantalla la fecha que fue ahora, en febrero 20 del 2026 a las 4:43 de la tarde, en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Esto fue una determinación de 20 páginas. Dese cuenta que la demanda es por daños por vicio de construcción. Y esa fue la sentencia. Y quiero también aclarar algo, porque en el tribunal, cuando se estaba en vista preliminar, Mochaira trató de decir que como el tribunal estaba retrasado en sus decisiones, que esas cosas habían pasado. En esta sentencia que se emitió en febrero de 20 páginas, el tribunal dio el trasfondo procesal, el extracto procesal. Hay veces que el tribunal falla. Este no es el caso. El tribunal casi mes por mes estaba dándole seguimiento a este caso. Así que lo que el juez dijo al final, nunca tome la justicia en sus manos, vaya al tribunal. El tribunal estaba respondiendo y yo quiero dejar eso meridianamente claro. En este caso, el tribunal hizo su trabajo. ¿Qué pasa? Que cuando la maldad y la violencia estén en tu mente y es la herramienta que tú tienes para resolver, ocurren estas cosas. Y ya mismito vamos a hacer una opinión sobre eso. Ok. Estamos colocando en la pantalla, en la página 2, donde el tribunal explica el origen del reclamo y donde claramente esto es importante. Dijimos en la transmisión anterior que esa construcción no tenía permiso. Es cierto, no tenía permiso. En el 2024, del 2022, 2023, 2024, el señor Roberto Viqueira, después de que construyó la obra, producto de los reclamos, porque otra cosa, Eduardo no hizo los reclamos cuando terminaron la obra, como Mochaira trató de insinuar en el tribunal. Eso es falso. La obra no se había terminado y Eduardo le hizo el acercamiento a Roberto de lo que estaba pasando en su casa. Y él insistió en terminar la obra y terminó la obra en contra de lo que Eduardo lo había dicho, lo hizo a la cañona. Y cuando ellos le informaron, Eduardo, que no habían ni sacado permiso, que hicieron eso sin planificarse, es cierto. En el 2023 fue que ellos vinieron a gestionar los permisos y Eduardo reclamó que mintieron para reclamar esos permisos y lo que Roberto le estaba diciendo es demuéstrame que yo estoy mal. Mire, déjeme explicar eso. En este caso, cuando usted va, por ejemplo, al CRIM, cada casa tiene una huella. O sea, me explico, de este punto a este punto le pertenece a esta propiedad. ¿Qué hizo Roberto? Roberto le robó, según indica Eduardo, 2 pies de su propiedad. Para Roberto poder hacer eso, Roberto tendría que pagarle a un agrimensor, Eduardo, perdón, tiene que pagarle a un agrimensor para que nuevamente midiera los puntos y se demostrara que Roberto le robó tierra a él. Eso era lo que Roberto quería que él hiciera, que gastara de su dinero cuando él claramente te está diciendo la pared no estaba ahí, tú la rodaste 2 pies, ponla donde estaba, no construyas nada y haz tu pared del otro lado. No tienes que usar mi terreno, no quiero esa verja. Estuve de acuerdo contigo, pero ¿sabes qué? Ya no la quiero. Destruye lo que estás haciendo, vira para atrás y haz tu proyecto original. No, Roberto no quiso hacer eso. Roberto dijo, por aquí voy y no viró para atrás. Y lo atropelló y llevó a cabo la obra sin permiso. En el 2024, Atlin tuvo que continuar con el caso porque Eduardo eh, consideró que, que lo que estaba ocurriendo era un atropello. Y número dos, como la propiedad estaba a nombre de Arlín, para la que tenía que estar reclamando era Arlín. Pues Arlín informó al tribunal que cuando ellos solicitaron el permiso no se le informó. Luego, aparentemente, Arlín indica que ellos nuevamente terminaron la obra y empezaron a hacer la gestión de permiso. Y me sorprende porque este señor era un ambientalista y estos son de los que critican que los hoteles y los proyectos grandes hacen las obras y después que vienen a pedir permiso, según ellos.
La persona hizo lo mismo, empezó una obra sin permiso. Y luego de que hicieron la obra, fue que vinieron a reclamar. Entonces resulta que dejaron la pared ahí y Arlene tenía que estar yendo a OGP, perdiendo de su tiempo para que el permiso no se lo dieran para una obra que se había construido y que le había provocado daño a la propiedad de ellos. Aquí dijimos que hubo un perito que analizó y concluyó que la propiedad sí sufrió daño. Pues ellos lo que hicieron fue que fueron corriendo a OGP a buscar el permiso para tratar de decir que la obra se hizo como debía de ser, porque ellos no pudieron reclamar el seguro porque esa obra se había hecho de manera ilegal. Se supone que ese muro fuera destruido junto con la oficina, pero con el vaivén y el vaivén, lamentablemente en el 2025 ocurrió lo que ocurrió y ahí entonces, ¿verdad? Terminamos donde terminamos. Entonces, cuando vamos a la página número 3 para que usted vea, en el 2021 ellos alegaron que se le estaba violando su intimidad familiar. Mire la fecha, 8 de octubre del 2021. El 22 de octubre del 2021, Eduardo responde, haciendo la salvedad de que eso es falso, que esa cámara ya estaban ahí antes y que estaban allí antes y que el que fue allí de manera amenazante fue don Roberto, porque fue con su arma de fuego. Y quiero aclarar, posiblemente Roberto no sacó el arma de fuego, pero usted no puede ir donde su vecino enseñando la pistola como si usted fuera un vaquero. Es su vecino, usted deja el arma en su casa y usted va a hablar con él. No, no, él se metió allí aparentemente a amenazar a Eduardo y pues y se salió con la suya. Mira lo que dice. Evaluados los argumentos de las partes, mira la fecha, el 29 de octubre del 2021. El tribunal de primera instancia emitió una orden en la que declaró no al lugar la solicitud de injunción preliminar y permanente presentada por los apelantes. En otras palabras, eso de que la Cámara estaba violando su intimidad, el tribunal de primera instancia dijo que no procedía. Ellos fueron con un eh, Celsoriari, fueron directamente a San Juan en noviembre. Mira la fecha, 29 de octubre, 22 de noviembre, fueron a San Juan. San Juan revocó la decisión de Ponce, diciendo que debieron de celebrar la vista. Y el 2024 del 2022, el Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen apelado y a consecuencia devolvió el presente caso ante el foro primario para la continuación de los procedimientos conforme a la vista de injunction. ¿Qué significa eso? Que el tribunal se mantuvo en su posición y el tribunal regresa para seguir el curso en contra del proyecto llevado a cabo por Roberto Viqueira. Así que la acusación de violación a la intimidad no se pudo sustentar, no pudieron probar. Mire la fecha, 24 de febrero del 2022. El- Ellos se reunieron y mire lo que dice. Luego de haber indicado el tracto procesal del caso, el tribunal quiere aclarar que en efecto el propósito de la vista es sobre todo el recurso extraordinario, el recurso extraordinario se limita a las alegaciones de la violación a la intimidad, producto alegadamente de que los asuntos número 1, la Cámara de Seguridad, que tienen el demandante en su residencia, alegan que algunas de estas pueden estar, habla. Esto fue relacionado al cerciorario, que ellos dijeron que no ha lugar. Mire lo que dice en la parte de abajo. Luego de informado por las partes, el tribunal siendo las 5:12 y con la anuencia de los abogados, señala a continuación de la vista de injunction. Mire la fecha, 7 de septiembre del 2022 a las 11 a.m. de manera presencial. El tribunal va a emitir una orden por escrito en señalamiento a la vista, la cual se va a presenciar y del tribunal le va a solicitar a las partes que deben traer para la vista. El licenciado Merlin informa que su cliente tiene una cita médica ese día de la vista, así que tuvieron que cambiarla. Esto es importante. El licenciado González Vélez, que es el licenciado de la familia Viqueira Vicente, le indica al tribunal que por favor que las partes, entiéndase los demandantes, no se comunique con los demandados, que lo haga todo a través de su abogado y que se dirija a sus representados.
Sobre el particular, el tribunal ordenó que la parte demandante y la parte demandada eviten cualquier tipo de interacción. Igualmente, si tienen personas trabajando en las casas, ninguna de las partes puede ir a las casas a hacerle cualquier tipo de recriminación. Esto es importante porque una de las cosas que Eduardo reportó es que en el proyecto entraron a su propiedad sin su permiso luego de que él no autorizó la construcción. Ellos siguieron la construcción y entrando a la propiedad de Eduardo. El licenciado, ok, no, pues, esa parte ya ahí, ¿verdad? Pues no, mire esto. El 1 de marzo del 2023, la representación legal de la parte demandada presentó su renuncia. A don Roberto le renunciaron 2 abogados por este asunto. Pero mire la fecha, 1 de marzo, 25 de abril. Y el 25 de abril del 2023, ellos pidieron que se desestimara el pleito. Y Eduardo contestó que no, y el tribunal determinó no al lugar, el caso tiene que continuar. Estamos hablando de la pared. Mira, esto sigue. El 14 de marzo del 2025, el Tribunal de Apelaciones emitió su resolución en el caso 150, donde denegó expedir el auto de cerciorario y ordenó la continuación de los procedimientos del tribunal de primera instancia. En otras palabras, se reafirmaron en que no había ninguna violación a la privacidad de don Roberto y de doña Mochaira. De hecho, para decir las cosas como son, ¿verdad? A Eduardo también le tuvieron que cambiar de abogado. Y cuando seguimos mirando, el 2 de mayo del 2025 se celebró la vista de conferencia con antelación al juicio y en vista de la parte informaron al tribunal, señala, y esto es importante. Atlin, producto de todo esto, es Atlin, la esposa de Eduardo, que le hace el acercamiento a la familia Viqueira para vender la propiedad, porque ya el conflicto, ella considera que va a salir de control, porque Eduardo ya no está corto producto de los atropellos por producto de esta familia. Y para evitar una situación, ¿verdad? Pues ella decidió vender la propiedad para irse. Eduardo no estaba de acuerdo. Así que, diciendo las cosas como son, este texto lo que dice es que fue un fiador a la casa, un tasador, y Arlene lo recibió cuando Eduardo llega de trabajar, que se encuentra con el tasador, lo bota de la casa. ¿Por qué? Father and Son Auto Detailing, compañía netamente puertorriqueña, enfocada y dirigida en el cuidado para tu auto. Empleados comprometidos, entregados para darte la mejor calidad posible. Tratamos tu vehículo como si fuera nuestro. Estamos ubicados en Marina Bahía, Levittown, Guabaja. Te esperamos. Puedes comunicarte al número de teléfono 787-322-5604. ¿Por qué? Vamos, póngase usted en el lugar de Eduardo. ¿Por qué yo me tengo que ir de mi casa si estas personas llegaron después? ¿Por qué yo me tengo que ir de mi casa si yo no le he hecho nada a estas personas? Ellos son los que nos están atropellando. Y él ahí tuvo conflicto con Atlin. No estaba de acuerdo con que él tenía que irse de su casa porque estas personas han decidido hacer lo que le da la gana y atropellarlos a ellos. Al final del camino se desestimó la demanda. ¿Qué significa? Que la demanda vuelve a su curso original. Mochaira trató de apelarlo y decir que el tribunal erró al cerrar el caso y el tribunal se mantuvo firme en su determinación. Así que el caso se supone que estuviera en OGP y esa pared tenía que ser removida. Aparte de eso, Arlene está tratando de vender la casa para mudarse de allí porque estas personas van a estar provocando, provocando, provocando hasta que otra desgracia pueda ocurrir. Y esa es la verdad. Por tal razón, volvemos al punto cero. Esto no tenía nada que ver con los coquitos. Esto tenía que ver con lo que Eduardo estaba reclamando. ¿Cómo usted me va a decir a mí que usted es una buena vecina? ¿Cómo usted me va a decir a mí que usted es una buena vecina cuando su vecino le está diciendo a usted lo que irrumpieron la calidad de vida, lo que irrumpieron en la tranquilidad del hogar fue la familia Viqueira Vicente? Eduardo estaba tranquilo en su casa y este proyecto irrumpió y no hay ninguna evidencia que Eduardo estuviera provocando a esta familia. Lo que estaban provocando Eduardo fueron ellos.
y Eduardo nunca hizo nada. Y esa noche, lo que le quisieron hacer la trampa a Eduardo fueron ellos y le salió mal y el tribunal respaldó lo que el juez dijo. Así que este caso ya debiera de morir. Ya, finito. Aquí el tribunal en derecho no se equivocó. Repito, son personas que actúan de manera incorrecta. Son personas que tienen un plan para hacerle daño a este ciudadano. Alteraron la escena, destruyeron evidencia, construyeron una pared de manera ilegal. Y las cosas se hacen como ellos dicen. Y si no es así, te destruyen como trataron de hacerle a Eduardo. Pasa que ahora el tiro por donde no era. Y yo me sostengo. Eduardo se defendió. 5 años de atropello por parte de esta familia y por encima de eso trataron de matarlo, haciéndole una trampa y tirándole piedra y diciendo que él era un mal vecino. La evidencia está ahí. Los malos vecinos son la familia Viqueira Vicente. Esos son los malos vecinos. Y así el tribunal lo concluyó. Y repito, aquí el tribunal hizo su parte. Esta sentencia, mi hermano, tiene 20 páginas detallando cómo el tribunal atendió este caso y lo estaba atendiendo. Pero ellos sabían que si iban a reclamar algo de esa propiedad, iban a perder. Porque en ningún lugar estaba que ellos no podían hacer nada. Eduardo no quería vender la casa. Eso era cierto. Y te pregunto a ti, ¿por qué tenía que venderla? Si los que llegaron después fue la familia Viqueira Vicente. Ellos eran los que tenían que moverse de allí. Si no podían coexistir con Eduardo. O simple, la pared esa, destrúyela y vuélvela a su estado original. Eso hace un buen vecino. Un mal vecino hace todo lo que la familia Viqueira Vicente ha tratado de hacer para destruir la vida de esta pareja y de su niño autista. Eso es lo que hay que decir en este país, que nadie quiere decir. Esa es la realidad y le siguen dando foro a esta señora para destruir la vida de esta persona. Con el respeto de los que discrepan, yo discrepo con el mismo respeto. Ustedes se equivocaron cuando tratan de señalar al tribunal. Esto es un atropello por parte de esta familia. El tribunal no se equivocó al determinar que Eduardo se defendió. Gracias por ser parte de Aurelio Lemos TV. Nos vemos pronto. Cuídate.